Durante la oración del Santo Rosario se meditan los misterios de nuestra fe. Guadalupe Radio presenta la videoserie Los Misterios del Santo Rosario con el Padre Mariano de Blas, una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Vamos ahora a meditar en los misterios de dolor. Y el primer misterio es la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Recuerdan que después de la última cena, Él se retiró, como lo había hecho otras veces, con sus discípulos a ese huerto de Getsemaní para hacer oración. Y ahí reunió a sus apóstoles a la entrada, les dijo: esperen aquí, y se llevó solamente a 3 más adelante, a Pedro, a Santiago y a Juan, y les dijo: vigilad y orad, acompañadme con vuestra oración. Y seguramente le dijeron que sí. Él se fue más adentro, cayó de rodillas y empezó a rezar así: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Y mientras tanto era tal la tensión que tenía que empezó a sudar sangre. Cuando uno suda, cuando es sudor normal, pues por los poros de la piel sale el agua. Pero las venas están totalmente cerradas, por lo tanto, si sudaba sangre es porque de la tensión en algunas partes esas venas se reventaron y entonces sí, por los poros de la piel salía esa sangre y era sangre en abundancia. Jesús se sentía como en estado de coma, se sentía triste, lleno de amargura, lleno de miedo, lleno de todo. ¿Y por qué? Las razones. Sabía que uno de sus discípulos lo había traicionado, Judas. Sabía que otro, precisamente Pedro, lo negaría al poco tiempo, 3 veces y en público. Veía todo lo que era la historia de la pasión, lo que iba a suceder, una cosa tremendamente dolorosa. Y veía sobre todo una cosa que seguramente se la proponía el diablo como tentación. ¿De qué te va a servir morir por toda esa gente si no te lo van a agradecer? Si al fin y al cabo muchos se van a ir al infierno conmigo. Una tentación terrible, porque cuando hace uno un gran sacrificio, pero ve que ha valido la pena, cuesta menos. Pero cuando ve que no ha valido la pena del todo, qué sufrimiento. Y por eso se nos dice esta frase en la Biblia: ¿qué utilidad hay en mi sangre? ¿Qué utilidad hay en mi sangre? También una causa de este sudor de sangre era el que Jesús veía a lo largo de los siglos, pues tantos cristianos que le traicionarían, que serían infieles, que no le harían caso. Y yo creo que en esa visión estaba nuestro tiempo. Nuestro tiempo es de los que más le han hecho sufrir a Jesús en el huerto de Getsemaní, porque hoy día muchos, incluso que antes eran católicos buenos, están abandonando la religión y se están yendo a otra parte, están dejando solo a Jesús. Entonces Jesús se sentía tan mal, tan abandonado, tan solo, que fue a buscar, fíjense ustedes, pues un poco de alivio, un poco de consuelo en sus 3 amigos. Y los encuentra dormidos. Bien, dice el Evangelio que es porque estaban tristes y lo que sea, pero su maestro estaba agonizando. No es excusa. Por eso Jesús sufrió lo peor y lo sufrió solo. Y les dijo: vigilad y orad para no caer en tentación. Y se fue a rezar otra vez, intensificando su oración y diciendo: Padre, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Y volvió con ellos, dormidos otra vez. Entonces ya por fin fue por 3ª vez a orar y ya dijo: bueno, no hay consuelo humano. Dios ciertamente le mandó un ángel para consolarlo, porque los hombres no estaban para consolar a su Redentor que estaba agonizando ahí. Entonces regresa con ellos y les dice: ya despertad,
ya viene el que me ha de traicionar. Y ahí venía Judas con un ejército de soldados y de gentuza, con palos, con cadenas, con sogas para aprenderlo. Vamos a ver si esa sangre de Cristo derramada en Getsemaní ha sido útil o ha sido inútil para mi salvación. El segundo misterio doloroso es la flagelación. Realmente Pilato actuó de una forma totalmente incorrecta e injusta. Varias veces dijo que Jesús era inocente y sin embargo dijo, lo voy a castigar. ¿Pero castigar para qué? Y el castigo era terrible, la flagelación. Si han visto la película de Mel Gibson, La Pasión, pueden hacerse una idea clara, exacta, de lo que fue esa flagelación. Nos ataban por las manos a una columna y descargaban golpes sobre la espalda, sobre el pecho, sobre los brazos, y algún golpe llegaría al rostro, a las piernas, a todas partes, de tal manera que todo el cuerpo quedaba de color rojo, ensangrentado, y muchos al desatarlos caían en un charco de sangre muertos, porque era suficiente para matar a un hombre. Jesús no murió ahí, porque aún le quedaban las manos y los pies para ser clavados en una cruz. Entonces eso fue un castigo, imagínense. ¿Cuántos azotes fueron? En la Sábana Santa se cuentan hasta 120, imagínense. Y además, una burla, después de la flagelación, le pusieron una túnica o un manto rojo, era el manto del poder, y una caña en la mano, a modo de rey, y para completar la escena, a un soldado se le ocurrió algo diabólico, trenzar una corona de espinas tremendas y encajársela en la cabeza. Cuando uno observa o lee la pasión, los 4 evangelistas la narran, uno dice, ¿pero por qué aguantó tanto? Pues para que a nadie le queden dudas de que realmente Él quería salvarte, quería salvarme. Si tú realmente no te dejas convencer por esa flagelación, por esa corona de espinas, por tantos golpes que le dieron, tanta burla, porque se le arrodillaban diciéndole, Rey de los judíos, le daban con la caña en la cabeza. Se dice en la Biblia, de Dios nadie se ríe, pero ahí Él como que dio permiso de que se burlaran de Él todo lo que quisieran. Y nuevamente, ¿por qué? ¿Por quién? Si yo entiendo que es por amor a mí, yo creo que algo pasará en mi corazón. Esto le sucedió, por ejemplo, a Santa Teresa, que era una monja pero mediocre, y Dios le permitió ver el infierno y un lugar concreto, y preguntó, ¿y por qué me dejas ver ese lugar? Pues porque ese iba a ser tu sitio por toda la eternidad si hubiera sido como ibas. Y entonces, ¿qué pasó? Vio una imagen de Cristo flagelado, por ahí pasaba todos los días como si nada, pero ese día se detuvo ante la imagen diciendo, ahora comprendo de qué me has librado y cuál ha sido el precio. ¿Qué más dijo? Desde ese día yo me decidí a ser santo. Y parece que lo fue. Es necesario entrar a ese patio de la flagelación. Yo vi reacciones de personas que vieron la película y dijeron, no, yo no la quiero ver porque me asusto. Pues es necesario entrar al patio de la flagelación, porque eso no fue película, fue real. Y ver, observar lo que Cristo ha sufrido por ti y por mí. Eso no nos puede dejar igual.
no nos puede dejar igual, porque si ese Cristo que ha sufrido tanto físicamente, emocionalmente y espiritualmente, si no me convence, si no me transforma, olvídate. No hay otro que quiera sufrir, no digo la 10ª parte de lo que él ha sufrido. Por eso, si Cristo no te convence, no te convence nadie. El tercer misterio de dolor es la coronación de espinas. Como la flagelación había sido poca cosa, todavía aumentaron el sufrimiento y la humillación poniéndole una corona de espinas sobre la cabeza, que era la señal de su realeza. Y uno dice, qué sufrimiento con esas espinas, qué humillación. Y sin embargo, Jesucristo ha convertido esa corona en una corona de amor, en una corona real. Y Él siempre aparece con la corona de espinas. Todos hemos colaborado tanto en la flagelación como en la corona de espinas. Hay espinas y azotes que llevan mi nombre, y eso necesito saberlo. Si yo le he hecho sufrir y no sirve para nada, pues qué dolor, qué tristeza, qué miseria. Pero si le he hecho sufrir tanto al Señor, pero esas espinas, esos flagelos, esa sangre me redime y me salva, bendita sangre y bendita corona de sufrimiento. Realmente no podemos nosotros imaginar que Dios puede convertir lo más terrible, lo más doloroso, en su máximo triunfo. Las personas que lo flagelaron, que lo coronaron, se burlaron de él, se rieron de que era el rey de los judíos. ¿Qué pensarían? Un pobre mequetrefe, un don nadie, un oprobio del pueblo, y sin embargo era el Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que el amor de Dios haya permitido tanto? ¿Cómo es posible que el Padre Celestial, que siempre dijo, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias, cómo permitió tanto sufrimiento, tanta humillación, tanto dolor en su Hijo predilecto? San Pablo se lo pregunta y nosotros también. Y la única respuesta, el amor que nos tiene. Era necesario que alguien sufriera de alguna manera el infierno que habíamos merecido nosotros, que lo sufriera en nuestro lugar, y de esa manera que nos ahorráramos nosotros sufrir las llamas del infierno. A eso se atrevió Jesús. Y Él nos puede decir, a mí no me pidan más, porque yo he sufrido todo lo que podía sufrir. Si esto no te convence, yo ya no tengo más que ofrecerte. Y la desgracia es esa, que hay muchos que sí se convencen, aunque sea al final, que sí se dejan, diríamos, doblar, pero hay gente que nunca se dobla. Y por ellos Cristo sufrió todo esto inútilmente. Imagínense lo que significa todo ese sufrimiento del Hijo de Dios. Y los hombres, como si no nos importara. Hay gente que le dice, quédate con tu estúpido cielo, que a mí no me importa, yo voy por otro lado, a mí no me interesa, no me importa. Y así cuando tú les hablas de Dios, se ponen furiosos, a la defensiva, y dicen, ya vas a empezar, y se enojan, y te dicen, déjame en paz, yo quiero seguir mi camino. Pues si ellos no aceptan la redención, el sufrimiento de Cristo, no tienen remedio. Y hay gente así, Ustedes ven el buen ladrón y el mal ladrón. Uno, el último día de su vida, las últimas horas, pide perdón con aquella oración y Cristo le dice, te has salvado, estarás conmigo en el paraíso. Pero el otro siguió blasfemando, siguió despotricando
¿Y cómo murió? Echando espuma por la boca, murió desesperado, furioso, y los dos a unos metros, muriendo cerca del Salvador que estaba muriendo en el mismo día y en el mismo lugar. Y así son los hombres, unos que dicen sí, por lo menos hasta el final, y otros que nunca dicen sí. Pues bien, si Cristo no te convence, si su sangre, sus sufrimientos no te mueven, olvídalo. El cuarto misterio de dolor es Jesús cargando con la cruz hacia el Calvario. Fue un camino muy doloroso, terrible. Jesús había sido flagelado, coronado de espinas, golpeado. O sea, estaba realmente muy desgastado. Había perdido mucha sangre. Y el hecho de tener que cargar la cruz, pues era un sufrimiento adicional muy tremendo. ¿Y qué sucedió? Pues que tropezaba y caía, no podía con la cruz. Pero él no maldecía la cruz, él la abrazó, se puede decir que la besó, porque ese madero era el instrumento de salvación para todos los hombres. Y tuvieron que obligar a un cierto Simón de Cirene que venía del campo a que le ayudara a llevar la cruz, y no por compasión, sino porque se les iba a morir en el camino y se hubiera acabado la fiesta demasiado pronto. Tenía que terminar en el Calvario crucificado, y si se les hubiera muerto ahí, en el camino, pues hubiera sido un fracaso. Y por eso obligaron a este Simón de Cirene. Yo creo que él llevó la cruz al principio a fuerzas, no tuvo de otra, pero viendo a quién estaba ayudando a llevar la cruz, cambió de opinión. Y al final, sabemos por la Biblia que él se convirtió, sus dos hijos también, que fue cristiano. ¿Cuántas veces hablaría él de esto? Yo ayudé a Jesús a llevar su cruz. Primero a regañadientes, después muy a gusto. Es un privilegio maravilloso que tuvo este hombre. Hubo otros incidentes. Por ejemplo, iban bastantes mujeres que se dolían por él. Frente a todo aquel pueblo, aquella chusma que gritaba, que blasfemaba, ellas lloraban. Y en un momento dado Jesús les dice: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Porque si esto sucede en el leño verde, que soy yo, ¿qué sucederá en el leño seco? Efectivamente, tenían razón para llorar por ellas y por sus hijos, porque Jerusalén a los 30 años sería destruida y morirían prácticamente algunos de sus hijos y quizás ellas mismas. Por eso les habló del leño verde y del leño seco. Y también una mujer, la Verónica, pues tuvo la compasión de acercarse como pudo y limpiarle el rostro, que lo tenía lleno de sangre, lleno de tierra, de escupitajos y de todo. Fue un pequeño alivio. Jesús se lo agradeció con una mirada de gratitud, y no cabe duda que el premio fue que quedó estampado en ese paño la imagen de Jesús. Y seguramente que ella lo conservaría sabiendo que era el rostro del Mesías que llevaban a crucificar. En todo ese trayecto nada más se oían blasfemias, insultos. Cuando caía en tierra, golpes y más golpes para que se levantara. Ese fue el odio más grande que se ha manifestado en contra del Hijo de Dios. Y nuevamente nos preguntamos, ¿cómo es posible que el Padre Celestial y su Hijo permitieran tanto odio, tanta miseria, tantos insultos, tantas blasfemias? ¿Cómo es que lo permitieron? Ahí el que pueda entender, que entienda. Aquí el amor es el único que entiende. Si tú puedes comprender cuánto amor hay
en esa cruz, en esos insultos, esos alibazos y esos golpes, la flagelación, la corona, los clavos y la cruz, si tú puedes comprender el amor, habrás comprendido lo más grande, cuánto te ama Dios. Dios te ama hasta ahí, no menos que eso. Y bueno, todos tenemos que llevar nuestra pequeña cruz, ¿verdad? Y es necesario aceptarla con amor. Y si se nos hace muy pesada, miremos a Cristo con su cruz. La cruz que Él no tenía que llevar, que la llevó en nuestro lugar, era la cruz de nuestros pecados. Y eso nos ayudará a llevar nuestra pequeña cruz. Así que, queridos hermanos, cuando meditamos en el rosario, en estos misterios, llenémonos sobre todo del amor tan grande que Dios nos ha manifestado. El quinto misterio doloroso, pues es el final de este episodio tremendo en el Calvario, la crucifixión y la muerte de Jesús. No es necesario describir cómo fue, es una cosa horrible, clavado con las manos y pies y sostenido en alto, todo el cuerpo sostenido en 4 heridas abiertas en carne viva. Sin embargo, Jesús, en su forma de comportarse, no piensa en sí mismo. No dice, por favor, tengan compasión de mí. No. Fíjense, aprovecha para hacer un testamento maravilloso. Y algunas de esas palabras son estas. Dicha al buen ladrón, que primero se metió con su compañero diciéndole, tú y yo merecemos esto, él es inocente, por lo tanto deja de blasfemar y de increparle. Y seguramente le respondió con una blasfemia. Entonces ya él dijo, bueno, se animó a decirle a Jesús esa oración maravillosa que le conquistó el cielo. El último robo fue el robo del cielo. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Solo eso le dijo. Cristo podía haberle dicho, claro que me voy a acordar de ti, has sido un sinvergüenza, un ladrón, un bandido, un asesino, ahora me voy a acordar de ti, sí. No, Jesús simplemente le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si todos los hombres pecadores, por tremendamente pecadores que sean, fueran capaces de decirle a Jesús una oración parecida, Jesús les diría exactamente lo mismo, estarás conmigo en mi paraíso. El problema de nuestra vida no es la debilidad en cometer pecados, sino en no querer arrepentirnos y pedir perdón. Porque eso podía haberlo hecho Gesta, su compañero. Si hubiera hecho la misma oración, sobre todo después de escuchar la respuesta de Jesús, si hubiera hecho la misma oración, hubiera recibido la misma respuesta. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero no. Y así la humanidad se parece a esos dos hombres, los que tienen al menos al final la capacidad de arrepentirse y son perdonados, y los que no quieren arrepentirse, y como Dios respeta la libertad, no puede salvarlos, y todo ese sufrimiento de Jesús, tremendo sufrimiento, es absolutamente inútil para ellos. Otra palabra, maravillosa palabra, que la repitió en varias ocasiones, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Perdónales a todos, incluso al hombre más malvado y a la mujer más perversa, perdónales a todos. Pidió perdón por nosotros también. Y el Padre, ¿cómo le iba a negar el perdón a su Hijo querido cuando Él estaba cargando el castigo? Padre mío, perdónales. Todo lo que te han ofendido, lo llevo yo aquí en mis espaldas. Estoy clavado en esa cruz por ellos, perdónales. Y el Padre Celestial dio un perdón, un indulto total a toda la humanidad, con una mínima condición, que pidieran perdón. ¿Es mucho pedir? Y otra maravillosa frase de Jesús. Ahí estaba María.
no podía faltar en ese momento de su muerte y de su muerte tan terrible, su madre, su queridísima mamá. Y estaba Juan, solo un hombre, puras mujeres y un hombre. Imagínense, a la hora del dolor aguantan más ellas que ellos. Y viéndola a ella, le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo y tus hijos. Y a él le dijo: ahí tienes a tu madre. Es decir, a él y a ti y a mí nos dijo: ahí tienes a tu madre. Qué regalo tan grande, tan incomprensible. ¿Cómo es posible que nos regalara a su propia madre a nosotros, que lo habíamos crucificado? Porque tenía que ser madre de todos, sin excluir a nadie. Oh, qué dolor de la Santísima Virgen. Y esta madre heroica dijo nuevamente lo que había dicho en Nazaret: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, soy y acepto ser madre de todos los hombres. Yo no sé si nos hemos alegrado lo suficiente con este maravilloso regalo, pero junto con la Eucaristía son los dos regalos más grandes, más maravillosos y que gritan el amor que Jesucristo nos tiene. Bien, pues Cristo nos ama hasta ahí, hasta morir en una cruz. El que pueda entender, que entienda. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de los Misterios del Santo Rosario con el Padre Mariano de Blas. Esta fue una producción original de Guadalupe Radio, disponible solo en sus aplicaciones. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.